Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Bien, son las 5:33 de la tarde. Usted está en sintonía con ¿Qué pasa? Y como ya lo habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, tenemos en la línea telefónica al señor Joseph Abreu, quien es coordinador de Participación Ciudadana. Hay temas que nos interesa conversar con él, declaraciones y posiciones que ha asumido Participación Ciudadana en torno a la modificación de la Constitución y sobre todo en torno a los abusos policiales. Participación Ciudadana ha sido muy tajante en expresar que el director de la Policía Nacional debe ser interpelado. Señor Abreu, muchísimas gracias, bienvenido a nuestro espacio y gracias por separar este momentito para conversar con nuestra audiencia. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes Soraya, muy buenas tardes a todos allá en cabina. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad. Bueno, usted ha dicho, y empezamos con ese tema, ustedes han expresado de manera tajante y categórica que entienden que el director de la policía debe ser interpelado por las muertes en los cuarteles. Así es. Realmente la interpelación, que es una figura constitucional establecida en la Constitución como una atribución del Poder Legislativo, conjuntamente con las invitaciones que pueden hacer, que es otra de las atribuciones en el proceso de fiscalización, que hay que recalcar que es una de las principales actividades, o la principal actividad del Congreso, la fiscalización, aunque la más importante sea la legislativa. O sea, que cuando me refiero a que es la principal, es que es la que deben ejercer con mayor ¿cómo se dice? O sea, firmeza. Debe ser la que mayor ejerza. Ya. Es la facultad de fiscalización. Lamentablemente. En ese sentido, ¿sí? Sí, adelante. Sí, en ese sentido, y en el caso del director de la policía como funcionario público y máximo responsable de las actuaciones de sus miembros, entendemos que sí, que debe ser invitado o interpelado, preferiblemente, ante el Congreso Nacional como parte de ese ejercicio de fiscalización que haga el Congreso, para que explique no los casos en particular, porque esos tienen una responsabilidad directa sobre las personas que actuaron, pero, o sea, cuando me refiero a los casos puntuales en particular, sino el procedimiento, porque estos casos que lo vimos muy frecuentemente con los últimos casos lamentables de muerte que han ocurrido recientemente, y hablo de recientemente, desde finales del año pasado. Uno de los casos más llamativos fue la muerte de los parejas de pastores, en Villa Altagracia, y conjuntamente esta muerte que han ocurrido, pero históricamente la Policía Nacional se ha visto envuelta en cientos de actuaciones contrarias, que se pueden juzgar como contrarias a la ley, intercambio de disparos, aplicación de torturas y otras metodologías que son responsabilidad directa del director de la policía, quien es que debe instruir a sus agentes a sus subordinados en el correcto accionar y en la garantía de los derechos humanos de los detenidos. Excesos que lamentablemente no van a terminar, señor Abreu. Sin embargo, hay algunos que se han atrevido a expresar que con la visita del ministro Chu Vázquez, diciendo que a él le correspondía, y la ausencia del director de la policía, esto es una cosa que viene de un poquito más arriba, porque si el presidente de la República, que es el jefe de la policía, el jefe de todo, el máximo, la máxima autoridad, él le hubiera dicho que tiene que presentarse, lógicamente hubiera ido. Sí, efectivamente, y en esto también hay que delimitar cada una de las responsabilidades. La responsabilidad de los actos directamente, de la ejecución de los actos, es de los policías actuantes, que ya sea que por acción o por omisión, en el caso por ejemplo de David, permitieron, según los informes, que otros detenidos se agredieran al detenido, en este caso que resultó muerto, el joven David. Sí. Ellos permitieron, incluso se ve en las grabaciones que se burlan y graban mientras el otro prisionero, el otro detenido, agrede al joven David. O sea que es una responsabilidad por inacción o por omisión
que también le hace una responsabilidad directa a estos agentes actuantes. Pero también es responsabilidad del director de la policía el no hacer los esfuerzos necesarios y dar las directrices para que estos actos no ocurran. Y con esto rescato un paréntesis de una reconocida periodista que comentaba en su canal de YouTube que a estos jóvenes, cuando se gradúan de la academia y pasan al destacamento ya a formar a servir, el comandante del sitio le dice: ya ustedes tienen que olvidar todo lo que aprendieron en su proceso de formación, ahora ustedes van a la realidad. O sea, estamos hablando de que hay una cultura de negación de los procedimientos protocolares que son los que finalmente son definidos para garantizar este tipo de derechos. Señora Abreu, entonces, perdón. No, continúe. Entonces, esta responsabilidad de que los procedimientos y los protocolos se adecúen, sean cumplidos por sus subalternos, es una responsabilidad directa de la policía, quien es que se debe encargar de que esto así ocurra. Ya del ministro del Interior y Policía ya es una responsabilidad más de política, de seguridad, es una responsabilidad más macro. Y podemos a él responsabilizarlo de las políticas de seguridad, si son efectivas o no son efectivas, ya a nivel más macro. ¿No cree usted que parte de este accionar de parte de la policía es debido a esa mano dura que siempre, muchas veces cuando vemos que hay una alza en la delincuencia, dicen la policía tiene que venir con mano dura, pero producto de esa mano dura a veces pagan justos por pecadores? Entonces el caso de David es un inocente, pero hay en otros casos donde un intercambio de disparos matan a 3 delincuentes del barrio y la gente entonces está conforme. Entonces lo difícil es poder encontrar un punto de equilibrio. Sí, definitivamente en la cultura, en la cultura ciudadana siempre existe como ese sentimiento como de esa época del jefe, de aplicación de la justicia cuando entendemos que es conveniente, desproporcionado. Pero el hecho de que se indique mano dura no quiere decir que se violen derechos, claro. No quiere decir tampoco que se haga uso desproporcionado de la fuerza. Okay. La mano dura es que usted actúe con contundencia, que usted no se alíe con los delincuentes y con los puntos de droga para permitirle su accionar. Mano dura es que usted aplique la inteligencia policial y identifique dónde es que están los actos delictivos y los delincuentes y lo aprecie y actúe en proporción. Si estos no le generan una agresión que represente un riesgo de vida para la gente, no tiene por qué la gente agredirlo, por ejemplo, disparándole. Sí. Y a eso lo trasladamos, por ejemplo, al caso de la pareja de pastores. De pastores. Ellos alegaron que confundieron el carro con con un vehículo al que le estaban dando seguimiento de unos delincuentes. Sí. Pero evidentemente los pastores no agredieron a los policías, o sea que si hubiesen sido los delincuentes tampoco lo agredieron, sin embargo ellos respondieron con fuerza letal y eso es un uso desproporcionado de la fuerza. Claro. Y una violación a los derechos. Entonces este tipo de procedimientos deben quedar claros, establecidos. Y nosotros también recientemente el Defensor del Pueblo hizo algunas recomendaciones que se suscriben dentro de esta línea de que hay protocolos que no necesitan esperar a la reforma, hay protocolos que ya están escritos y que ya están establecidos y que el director de la policía debe asegurarse de que se cumplan, y quien no lo cumpla entonces debe sufrir la consecuencia, no ser trasladado a otra delegación, o sea, debe sufrir la consecuencia. Usted que habla de una reforma a la policía, entendemos y nos suscribimos a los que tantos dicen que no hay manera de tener una policía nueva con la policía que tenemos, que esa reforma se ha intentado en muchas otras oportunidades y que no hay manera de que podamos enderezar esta policía. Sí, se ha dicho que tenemos la policía que pagamos principalmente. Y efectivamente tener una policía preparada, bien equipada. ¿Usted cree que es solamente una cuestión económica o del material humano que tenemos? Dígame. ¿Usted cree que es solamente un asunto económico o de la gente, del material humano, de los recursos humanos que componen la institución? Se combinan ambos factores. Es un asunto definitivamente económico porque el personal que puede pagar la policía, el personal que atrae lo que puede pagar la policía es un personal necesariamente que no tiene otra opción más que engancharse a la policía para tener algún tipo de salida.
años que no le alcanza ni siquiera para cubrir un 40% de la canasta básica, lo más probable es que se vean tentados, si no a delinquir, entonces hacer acciones como pedirle dinero o favores a los ciudadanos en las calles para completar el desayuno, de la cena o la comida, o simplemente para completar el día y poder llevarle a la casa algo. O sea, es algo que se termina forzando por la misma realidad en la que tienen que desarrollar sus actividades con las limitaciones económicas que tienen. Entonces lo primero debe ser garantizar los recursos para que se pueda actuar, para que se puedan tener tanto los recursos, los entrenamientos, el personal entrenado, el personal bien equipado y que se puedan aplicar las políticas de inteligencia, cámara de seguridad, verificación con tecnología de los detenidos, al momento verificación de licencia, verificación de matrícula y más. Todo eso lleva un componente tecnológico, los body cam en las cámaras para garantizar el buen accionar de la policía y para registrar cualquier delito también en los cuarteles. Todo eso lleva recurso económico, o sea que el recurso económico es importante. Señor Abreu, pasando ya del tema de la policía al tema de la reforma constitucional, el cual ha estado en la palestra pública desde hace varios meses. ¿Cuál es la posición de Participación Ciudadana con respecto a este tema de la reforma? ¿Ha encontrado realmente una verdadera oposición el gobierno con respecto a los partidos del PLD, el PRD? ¿No están de acuerdo con una reforma constitucional en este momento? ¿Qué consideran ustedes desde Participación Ciudadana? Sí, nosotros apoyamos las reformas institucionales en su conjunto. Además que las reformas constitucionales, la reforma incluye en algunos aspectos la reforma a la Constitución, como en el caso de la modificación de la forma de elección del Ministerio Público y del Procurador General, incluye una reforma porque es la Constitución que dice la forma de su elección, pero también hay otras reformas que no requieren aspectos de la Constitución, como la reforma de las leyes del régimen electoral, que hay que adecuarlas a la realidad que vimos y la deficiencia que identificamos en el pasado torneo electoral y las cantidades de artículos que le fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Superior Electoral y por el Tribunal Constitucional. Entonces eso mostró igual también las debilidades que vimos en el proceso, tanto de organización como en el proceso de selección de candidatos, en los procesos de financiamiento, en el proceso de informe de gastos por parte de los partidos. En todo eso vimos la cantidad de debilidades que hubo en la ley. También lo vimos en la garantía de la distribución por género de las candidaturas, donde se utilizaron maniobras que garantizaban que las mujeres que eran seleccionadas en cumplimiento de la garantía de la política de género, al final no eran seleccionadas porque los mecanismos que usaban, principalmente en los puestos de elección múltiple, era que las colocaban en posiciones que cuando ocurría la distribución ellas quedaban en último lugar y no eran electas. ¿Tienen ustedes? Entonces, sí, no, continúe. No, en ese sentido, ya resumiendo, nosotros dentro de lo que demandamos es que este conjunto de reformas institucionales que incluyen principalmente en la modificación de la Constitución para el aspecto de la exclusión del Procurador General del Consejo Nacional de la Magistratura y de que la elección del Procurador no sea por el Poder Ejecutivo. En ese aspecto nosotros entendemos que tienen cierta importancia y seriedad, y la modificación de las leyes del régimen electoral porque necesitamos tenerlas antes de que inicie el 2023, que es un periodo preelectoral, y ya deben planificarse con las nuevas leyes y las nuevas reglas de juego. A eso iba. ¿Tienen ustedes, usted que habló de la elección del Ministerio Público, del Procurador General de la República específicamente, ¿tienen ustedes en Participación Ciudadana alguna propuesta de fórmula para elección del Procurador? Porque en el borrador que circuló de reforma a la Constitución, lo que se establece es que se elegirá mediante como establezca la ley. Se le quita la atribución al presidente de la República, pero ustedes tienen una fórmula que ustedes entiendan que es la ideal para seleccionar al Procurador General de la República. Nosotros entendemos que una fórmula que puede ser viable es vía el Consejo Nacional de la Magistratura,
puede ser una fórmula viable, o como se eligen los jueces de la Cámara de Cuentas, donde la Cámara de Diputados propone ternas al Senado. Esas son fórmulas que son viables y que pueden garantizar, pero son un conjunto. Es importante que esto lo vean, que al final, por eso hay una mesa en el Consejo Económico y Social, porque la idea es que se busque la mejor forma, lo que garantice finalmente la independencia. Y dentro de la forma de elección también está el periodo por el cual va a ser electo, que uno de los periodos más recomendables puede ser de 6 años, preferiblemente, para que no coincida nunca con un periodo electoral, que no sea electo directamente por el Poder Ejecutivo. Cuando se pretende referir a la ley, es probablemente porque pretenden que la forma de elección sea legal, se establece la ley, sí. o por una elección interna de como se ocurre en muchos casos, que es electo por votación de los fiscales y de los integrantes del Ministerio Público en general. Son fórmulas, son diferentes fórmulas, pero las que nosotros entendemos, que primero porque ya la usamos y la conocemos y sabemos cómo funcionan, y sabemos cuáles son sus debilidades y sus bondades, son esas que mencioné, vía el Consejo Nacional de la Magistratura, o como son electos los jueces los miembros de la Cámara de Cuentas. Son de las formas que más favorecemos. Señor Abreu, abusando de su tiempo ya en unos minutitos, ha causado sorpresa la aprobación ya en segunda lectura por parte del Senado de la República de la propuesta de ley orgánica que pretende regular el derecho a la intimidad, al honor, el buen nombre, la propia imagen. Esta iniciativa, primero se reclaman, algunos medios de comunicación reclaman que debe ser debatida ampliamente porque va a impactar, sobre todo, nosotros pensamos que puede afectar la libertad de prensa. ¿Cuál es la posición de Participación Ciudadana? Sí, efectivamente la ley contraviene lo que son garantías constitucionales de libertad de expresión que están en la Constitución. O sea que la ley lo que prácticamente está decidiendo su destino de ser declarada inconstitucional. Ya esto lo vimos en la ley de partido, cuando se intentó poner una disposición similar respecto a los comentarios negativos a los candidatos que iban a ser sancionados conforme a los delitos de difamación e injuria, y esto fue declarado inconstitucional. Entonces vienen con una disposición también legal contraria a esa disposición constitucional, lo que va a tener una suerte similar de ser declarado inconstitucional. O sea que es malgastando el tiempo en cosas que no tienen sentido. Si se quieren lograr si hay realmente algo que proteger ahí en cuanto a garantías de las personas, yo creo que la base legal que tenemos ahora es bastante garantista. Cada quien que se sienta afectado tiene los mecanismos para recurrir, y están tipificadas las acciones, tanto vía el delito electrónico como vía la acción penal, cuáles son las acciones que se tipifican como delito de difamación e injuria, y usted, son esos mecanismos que usted lo puede aplicar. Entonces usted no puede someter otro proyecto de ley que pueda coartar la libertad de expresión de las personas por temas de presunción de que pueden afectar el buen nombre. Eso es correcto. Eso es correcto. Entonces, en ese sentido, yo creo que deben reflexionar los legisladores sobre este proyecto y entender cuál va a ser su suerte. Muy bien, bueno, pues agradecemos muchísimo su participación, agradecemos muchísimo la luz que nos brinda sobre estos temas, y agradecemos muchísimo el trabajo que hace Participación Ciudadana en la mayoría de los casos, porque en algunas cosas yo no estoy de acuerdo con Participación Ciudadana, pero bueno, en la gran mayoría de los casos aplaudimos y agradecemos y resaltamos el trabajo que hace Participación Ciudadana en beneficio y en favor de la institucionalidad y de la sociedad. Muchísimas gracias. No, y que no estén de acuerdo es parte de la democracia. Acogen las posiciones contrarias. Y agradecemos a ustedes también por la invitación y por darnos la oportunidad de difundir el mensaje, que es el objetivo principal de empoderar a la ciudadanía en estos aspectos. Este espacio de ustedes. Muchísimas gracias. Conversamos con Joseph Abreu, coordinador de Participación Ciudadana. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.
Bueno, las 5:53 de la tarde. Interesantísima conversación con Joseph Abreu. ¿Sabes lo que a mí me pasa con el tema de la interpelación? Yo estoy de acuerdo que interpelen, pero la debilidad que tiene esa figura, que creo que hay que fortalecerla, es que, como comentábamos en días pasados, no hay un régimen de consecuencias para aquel que se niegue a asistir para ser interpelado. Fíjense, el director general de la policía dijo: no voy. Y no ha ido, señores. A él le dijeron que no fuera, Claro, él no se manda, claro. él no El se presidente manda, no sí. vaya. A él no se manda. Así El mismo tema es. fue que no fue. Así y no hay es. ningún tipo de régimen de consecuencias para que él decida no ir. O sea, por eso se hace tan difícil y poco efecto jurídico tiene la figura de la interpelación hoy en día. Así es. Yo creo que hay que actualizarla. Nos queda un minutico. Tú me puedes tirar el bumper de la metida de pata o dámele una tabanada a una gente que yo necesito darle una tabanada. La metida de pata del día. Explíqueme a alguien, por favor, una señora que se encuera en el metro, en una estación del metro, y que ahora está demandando a la gente Por o a no grabarla. sé quién porque la grabó y la subió a las redes. Explíqueme, si usted se desnuda en la vía pública, pues ya usted misma se expuso. Ahora ella va a demandar a medio país, entonces. Está complicado eso. No, yo te digo a ti. Queremos sacarle provecho a todos. No, Ahora, yo te digo a tienen que ti. cuidarse los medios informativos. Ahora, tú como abogado la defiendes. No, bueno, mira, ella tiene un caso, sobre todo con aquellos medios informativos que tal vez no le cubrieron las partes privadas. Ahí hay un... Pero ella ya se la cubrió. Bueno, Ella se encueró. Bueno, pero ahí hay un caso. Ahí hay un caso. Bueno. Hay que analizarlo. Pero sí, denle su tabaná. por Ofrézcome loca. a Dios. Señores, así nos despedimos. Lamentablemente, ahora que a mí me quedaban cosas por decir, pero lamentablemente aquí se ponen locos diciéndole a uno que hay que despedir. Más Y sí, seña que un policía de tránsito. No, tenemos que despedir. Agradeciendo, por supuesto, que hayan dispuesto este momentito para pasarlo con nosotros. Buenas tardes. Hasta aquí, ¿qué pasa? Con Soraya Castillo.